Bien, una vez determinados ya los factores, pues hay que empezar a revisar la columna por sus restados límites de falla, ¿no? Entonces, como vamos a estar utilizando la sección E3, aquí no, está aquí, pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos, ¿no? Aquí es muy, no se deja, ¿no? Pero sin elementos esbeltos. Entonces, para poder utilizar estas ecuaciones necesitamos revisar que la columna tenga secciones sin elementos esbeltos, ¿no? Para eso hay que hacer la revisión por pandeo local. Entonces se tiene que revisar como un perfil W tiene almas y patines. Entonces se va a revisar el pandeo local del patín y lo que es el pandeo local del alma. Entonces empezamos revisión de pandeo local del patín. Hay que recordar cómo se clasifican estos elementos, ¿no? Como elementos atiezados y no atiezados. Un elemento no atiezado es un elemento que está apoyado solamente en uno de sus lados. Entonces, yendo a la tabla, aquí, la tabla 4.1b, que es la que nos da los límites para determinar si es un elemento, si es una sección con elementos esbeltos o no esbeltos, ¿no? El patín, recordemos que en un perfil W se tiene que dividir en dos partes, ¿no? Ya que si fuera uno solo, pues sus lados no tendrían apoyo, ¿no? Estaría apoyado en el centro. Por lo que se tiene que partir en dos para que ahora sí un lado está continuo mientras que el otro está volando. Por lo tanto es un elemento no, aquí se pone todo, ¿no? Pero es un elemento no atizado, ¿no? Según están los elementos no atizados, aquí está el primer caso. Entonces la relación ancho-espesor, pues aquí está lo que es el límite, ¿no? Punto 56 raíz de E entre F y. Si la relación de nuestro patín es mayor que este valor, se considera una sección esbelta, mientras que si es menor, pues se considera una sección no esbelta, ¿no? Entonces aquí tenemos ya lo que es el parámetro de... aquí lo maneja como lambda, ¿no? En el ejemplo le pusimos lambda R. Lambda R aquí está. Entonces necesitamos primero calcular el lambda de nuestro patín, o sea, de nuestro perfil, que sería BF entre TF, pero aquí se mete el 2 porque el patín se está dividiendo en dos, ¿no? O sea, estamos tomando la mitad del BF, por eso es como si fuera un medio del ancho entre TF, ¿no? F es flange de patín. Entonces, este parámetro para los perfiles W ya lo trae eh, la tablita, ¿no? Entonces, vamos a buscar la columna, lo que dijimos que era un 14 por 283. Vamos a buscarla. Es este, ¿no? Aquí está 14 por 283. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos dice criterio de sección compacta. Aquí está, fíjense, BF entre 2TF. Entonces simplemente buscamos el 283. Aquí está, nos da 3.89. Entonces ese valor ya está definido. Simplemente lo buscamos y lo ponemos, ¿no? 389. Entonces este valor lo tenemos que comparar con el parámetro para determinar si es una sección esbelta, lambda R, que sale de la tablita, ¿no? Entonces ya dijimos que es un elemento no atiezado, es el caso 1, alas de perfiles laminados o patines, ¿no? Alas, aquí muchas, cuando traducen le dicen alas, pero alas es lo mismo que patín. Igual es muy gráfico, ¿no? Los dibujos son muy explícitos.
no debemos de confundirnos, ¿no? La única diferencia, por ejemplo, ustedes se pueden preguntar, ¿no? Del caso 1 y el 2, si dicen se parece mucho la figura, pero se puede ver incluso, ¿no? Este es un perfil laminado, se ve la curvatura del rodillo, mientras que este es un elemento de 3 placas, ¿no? Dice alas de perfiles y soldados, o sea, formados de 3 placas o perfiles armados. Si se dan cuenta, aquí no se ve la curvatura de lo que es la forma del laminado, ¿no? del rodillo. Entonces, para este caso aplica lo que es el caso 1 y el valor es 0.56 raíz de E entre FY. Entonces aquí está la fórmula, lambda R del patín, 0.56 raíz de E entre FY. La elasticidad pues son 29.000 KSI, es la elasticidad del acero, no cambia, para todo tipo de acero es esa. Entre FY pues es 50, ¿no? Ya ese valor lo habíamos definido arriba porque el acero es a 572 grados 50. Hacemos el cálculo y nos arroja un valor de 13.48. Entonces aquí ponemos, ¿no? Como lambda del patín igual a 389 es menor que lambda R del patín, o sea, de mi límite, que es 1348, el patín es una sección no esbelta. Por lo tanto, el patín no tiene problemas de pandeo local. Entonces, el patín es una sección no esbelta, no tiene problemas de pandeo local. Entonces, ahora hay que revisar el alma. Revisión de pandeo local del alma. El alma es un elemento atiesado, ¿no? Entonces, igual si ustedes la pueden buscar aquí, a ver, el caso 1, el 2, el 3 y el 4, pues no aplica. Hasta el caso 5, ¿no? Se ve que aquí es el alma, pero ya entra en la clasificación del caso 5 en adelante, elementos atiesados, ¿no? ¿Por qué atisados? Porque el alma está conectada en sus dos bordes, ¿no? Recordemos que el alma está conectada en la parte superior o inferior, o como lo quieran ver, en dos extremos, ¿no? Por eso es un elemento atiesado. Mientras que el patín era, en el caso acá arriba, solamente es un elemento conectado aquí, perdón, aquí, mientras que en el otro lado pues está volando, ¿no? Por eso es un elemento no atiesado. Entonces, fíjense aquí el valor, almas de secciones I, o sea, perfiles W, sería esta ecuación la que vamos a utilizar, ¿no? Para lo que es la revisión, el lambda R, 1.49. Entonces venimos para acá, aquí está la ecuación, ¿no? Pero primero determinamos el lambda del alma de nuestro perfil, que se calcula como H entre W, que también pues ya viene, ¿no? Aquí está H entre W, simplemente buscamos el perfil y sería 884. Aquí está, ¿no? 884. Entonces lo vamos a comparar con este parámetro para determinar si es compacta, perdón, si es esbelta o no esbelta. Hacemos el cálculo, nos da 3588. Como el lambda del alma es de nuestro perfil es 884 menor que el lambda R, o sea, que el límite de 3588, el alma es una sección no esbelta, por lo tanto el alma no tiene problemas de pandeo local. Entonces, en conclusión, como el alma y el patín no tienen problema de pandeo local, la sección tampoco tiene, o sea, la sección no tiene elementos esbeltos, es una sección sin elementos esbeltos, como lo especifica el capítulo, ¿no? Sin elementos esbeltos. Por lo tanto, podemos usar estas ecuaciones para hacer el cálculo de las resistencias. Bien, entonces el primer caso es lo que es el pandeo local, ¿no? Lo segundo sería hacer la revisión ya de pandeo de miembro. En este caso sería pandeo de miembro por flexión y por flexotorsión, torsión. Entonces usamos la ecuación, la sección E3, ¿no? Aquí está.
pandeo de miembro por flexión de elementos, de miembros sin elementos esbeltos, ¿no? Entonces, pues las ecuaciones P nominal es igual a F crítica por el área, ¿está, no? F crítica por el área, y vamos a determinar el F crítica, pues se determina dependiendo el valor de KLNR o Fy entre F. Aquí nos dice, ¿no? Si KLNR es menor a este parámetro, 4.71 raíz de entre Fy, o si Fy entre F es menor o igual a 2.25, se usa esta ecuación de aquí. Esta ecuación, la de 3.2, pues es para columnas intermedias. Columnas intermedias que corresponden a pandeo inelástico, ¿no? Mientras que esta de acá, esta ecuación, corresponde a columnas largas, que no nos convienen. Es pandeo elástico. Entonces, dependiendo donde nos encontremos, pues vamos a usar una u otra, ¿no? La que más nos conviene, pues, siempre es el pandeo inelástico, que nuestra columna sea intermedia, y usar esta ecuación. Pero en su caso, si caemos acá, pues tendremos que aplicar prácticamente esta ecuación, que es la ecuación de Euler, con un pequeño factor ahí correctivo de la ICC, pero el pandeo a fin de cuentas va a ser elástico y cae en la clasificación de columnas largas. En realidad estas columnas pues no aportan mucha resistencia, ¿no? A muy poca carga ya están fallando por pandeo. Y para este caso el Fe se calcula con esta ecuación. Fíjense que esta ecuación es tal cual lo que es la ecuación de carga crítica de Euler, ¿no? Entonces ya una vez calculado el Fe, se mete al esfuerzo crítico, y con el esfuerzo crítico multiplicamos por el área y obtenemos la resistencia a compresión. Entonces el área del perfil 83.3, radio de giro en X 679, radio de giro en Y 417. Vamos a ver si es cierto. Pues aquí está, ¿no? El radio de giro sería la columna número 1, 2, 3, 4, la columna 5, 6, 7, 8, 9, 5 y 9. Columna 5 y 9. Una, 2, 3, 4, 5 es esta. El radio de giro en X 6, 7, 8, 9, 4, 17. Radio de giro en X, radio de giro en Y 679 y 417. 679 y 417. Nada más nos falta el área. Se viene arriba. Aquí está, ¿no? La primera columna, área, pulgadas cuadradas, 83.3. Aquí está. Entonces ya tenemos esos parámetros, ¿no? Entonces, según las ecuaciones, hay que determinar, ¿no?, el KLNR, ¿no? Se puede hacer con cualquiera de dos parámetros. Generalmente, pues pueden tomar que ustedes gusten. Pero a fin de cuentas, de todas maneras, necesitan para el Fe ocupan el KLNR, ¿no? Entonces igual se tiene que calcular, porque necesitamos determinar primero cuál rige, si rige el pandeo en el eje X o rige el pandeo, perdón, en el eje Y. Entonces hacemos KLNR X y KLNR Y para ver en qué eje se va a pandear la columna. Entonces metemos pues nuestras K, que ya calculamos, la K correspondiente a KX, punto 959, aquí está, por la longitud, que son 12 pies, multiplicamos por 12 para hacer a pulgadas, entre
el radio de giro en X, que aquí lo acabamos de calcular, 679. Nos da 20.338. Y hacemos lo mismo, pero para el eje Y, el KY es .923, la longitud es la misma y el radio de giro en Y 417, nos da 3187. Siempre el KLNR que va a regir es el mayor, ¿no? Ese es el que ustedes van a utilizar para hacer el cálculo. Van a decir, se pueden preguntar por qué, pues es muy sencillo, ¿no? La carga resistente es el F crítica por el área, ¿no? Entonces el F crítica pues depende del Fe, y el Fe es igual a pi cuadrada E entre KLNR al cuadrado. El factor KLNR está dividiendo, entonces mientras más grande, más chico va a ser el Fe. Entonces mientras más chico es el Fe, más chico es el F crítico y más chico es la carga axial. Entonces si yo tengo dos cargas axiales, pues obviamente la que va a regir es la más pequeña, ¿no? Si tengo la carga de pandeo en el eje X y la carga de pandeo en el eje Y, pues obviamente la más pequeña es la que va a regir, ¿no? Si una es 50 toneladas y la otra es 80, yo no puedo decir que la carga es 80 porque cuando llegue a 50 se va a pandear en el otro eje, ¿no? Entonces por eso siempre hay que rige el mayor, ¿no? Aquí le puse, siempre cojan el mayor. Entonces calculamos lo que es el 471 raíz de entre Fy y nos da 113.43. Entonces, como el KLNR que rige el pandeo de la columna es el Y, es igual a 3187, es menor que este parámetro que nos marca el reglamento, que es 113, se utiliza la ecuación de pandeo inelástico, ¿no? KLNR menor que esto. Según la ecuación, pues aquí está, ¿no? Si el KLNR es menor, que en este caso fue el Y, es menor que esta ecuación, se usa esta. Si hubiera sido mayor, pues se usa esta de acá. Entonces, la ecuación es esta, 0.658 por Fy entre Fe por el Fy, pandeo inelástico. El único dato que nos falta conocer es el Fe, que se calcula como pi cuadrada E entre KLNR al cuadrado. Aquí van a usar el KLNR que rija. O sea, la ecuación no nos dice cuál se usa, el X o el Y, aquí por eso dice KLNR al cuadrado, pero es el KLNR de pandeo. Entonces, pues puede ser el X o puede ser el Y el que rija, ¿no? En este caso no rigió el eje Y, por eso vamos a usar este valor, 3187. Entonces es pi cuadrada por 29.000 KSI entre 3187 al cuadrado. Nos da 281.795 KSI. Entonces lo metemos a la ecuación, 0.658 elevado a la 50 KSI, que es el Fy, entre 281.795, que es el Fe, por Fy, que en este caso es 50 KSI, dándonos un esfuerzo crítico de 46.42 KSI. Entonces, para determinar la resistencia, pues simplemente hay que multiplicar por el área, que es 83.3. Hacemos la multiplicación, nos da 3.866.89 kips. Ese es el P nominal. El P resistente pues es el P nominal por el Φ, que en este caso es 0.9. Igual es el reglamento lo hace énfasis acá arriba, ¿no? Como estamos usando el LRFD para compresión es 0.9. Entonces nos da 3.480.20 kips, que es igual a más o menos 1.581.90 toneladas. Simplemente dividan entre 2.2, ¿no? Es lo que tiene, o sea, un kilogramo tiene 2.2 libras aproximadamente. Entonces nos da 1.581 toneladas. Entonces esa es la primera resistencia, PR1. No es la resistencia final porque nos falta revisar el siguiente pandeo, ¿no? Que es el pandeo torsional y flexo torsional
de miembros sin elementos esbeltos, que es la sección E4 del manual. Entonces aquí ya la E3 es por flexión y la E4 es pandeo torsional y flexo-torsional de ángulos simples y miembros sin elementos esbeltos, ¿no? Entonces aquí nos dice cómo sería este cálculo, ¿no? Aquí nos dice que para creo que en el video donde estaba explicando esta parte usé el reglamento del 2010. Es un poquito diferente, ¿no? Simplemente que aquí pone, lo voy a poner, bueno, aquí para secciones T y ángulos, creo que aquí pone las ecuaciones primero y después ponía esta parte, ¿no? De miembros de simetría simple, simetría doble y sin simetría. Y en el 2016 ya lo pone por separado, ¿no? Le da una sección para ellos solos, ¿no? Aquí está, ¿no? Ángulo simple en compresión. Entonces ya lo separa. Entonces igual yo le voy a mandar ¿no? Que es el 2016, porque creo que en el problema puse ecuación E4.1, E4.2, entonces corresponden a este manual, ¿no? Es el mismo que el otro, solamente que aquí lo hice un reacomodo distinto, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Dice, la resistencia nominal a compresión debe ser determinada basada en el estado límite de pandeo por flexotorsión y torsión de la siguiente manera. O sea, la ecuación es la misma. P nominal es igual al esfuerzo crítico por el área. Hasta aquí es lo mismo que arriba, ¿no? Y el esfuerzo crítico se va a determinar también dependiendo en qué caso caiga, ¿no? Solamente que el FE es diferente, ¿no? Dice, la tensión crítica se determina de acuerdo a la ecuación E32 o E33 mediante el uso de la tensión de pandeo elástico torsional o flexo torsional FE, determinada de la siguiente manera. Fíjense, la tensión crítica se determina con la ecuación E32 y E33. E32 y E33. O sea, F crítica es igual que lo que acabamos de hacer. Solamente que, como les digo, el FE ya no se calcula de esta manera, ¿no? Sino que va a depender de la geometría del perfil. Entonces nos dice, para miembros con simetría doble, la ecuación E42. Para miembros de simetría simple, la ecuación E43. Y para miembros sin simetría, se utiliza la menor raíz de esta ecuación cúbica, ¿no? Y más abajo pues nos dice qué es cada cosa, ¿no? Constante de laveo, Fx, Fy, Fz, el módulo de la G, módulo de cortante del acero, es un valor también fijo, así como el módulo de elasticidad. Este es el módulo de corte. Entonces el módulo de corte es 11.200 KSI, así vamos a manejar, ¿no? H, constante de flexión, que es igual a 1 entre, menos x0 al cuadrado más y0 al cuadrado entre r0 testada al cuadrado. X0 y Y0 son las posiciones del centro de cortante. Aquí nos explica todo, ¿no? Cómo que hay que calcularlo. Entonces, prácticamente lo único que yo voy a utilizar es que el F, como un perfil W es un elemento de simetría doble, voy a usar la ecuación E42. Entonces, aquí está, aquí empezamos. Fíjense igual, F crítico por el área. Aquí pongo los datos que necesito, el área que ya la tenía, la G 11.200, y estos valores los puse aquí porque según mi ecuación los voy a ocupar. Entonces, para miembros de simetría doble, lo que acabamos de ver es esta ecuación, ¿no? Pi cuadrada SW, fíjense, entre KZ, el KZ es la K a torsión, generalmente siempre es 1, por la L al cuadrado más G, que es el módulo de corte, por la J.
entre 1, por 1 entre ix más y. Todos esos datos ya los conozco, nomás la G es nueva, la J y la CW, por eso las apunté aquí, ¿no? ¿De dónde salen? También vienen en la tabla. Aquí 14 por 83, aquí está, ¿no? Aquí al final dice propiedades de torsión, J y CW. Simplemente vamos a 283 y aquí está, ¿no? 104 la J y 77.700 la CW. 104 la J, pulgadas cuartas, y CW 77.700 pulgadas sextas, ¿no? No estoy inventando, así están. Pulgadas cuartas, pulgadas sextas. Entonces, pues simplemente sustituimos datos pi cuadrada por 29.000, que es la elasticidad, ya es conocida, por CW 77.700 entre la caseta vale 1, o sea, factor de longitud efectiva contra pandeo torsional es 1 por la longitud, 12 pies, hay que multiplicar por 12 para hacer pulgadas, al cuadrado, más la G, que es el módulo de rigidez al cortante, 11.200 por la J, 104, todo eso multiplicado por 1 entre la inercia en X más la inercia en Y. Aquí estamos hablando de la columna, ¿no? 3.840 y 1.440. Eso nos da un esfuerzo, un FE de 423.72 KSI. Entonces aquí revisamos, como ya tengo el FE, pues revisamos FY entre FE, si es menor a 2.25 o si es mayor, ¿no? Que es lo que también nos permite el cálculo, ¿no? O sea, se puede revisar con esto o con esto. Generalmente para flexión uso esta y para flexotorsión uso esta, ¿no? Ya que ya tengo el FE directo ahí. Entonces, simplemente 50 entre lo que me dio aquí, 423.72 es igual a 0.1179, menor a 2.25, por lo tanto se usa el pandeo, la ecuación de pandeo inelástico, que es esta de aquí, ¿no? Simplemente sustituyo 0.658 por 50 entre 423, que es el FE, por 50 KSI, me da un esfuerzo crítico de 47.59. Lo multiplico por el área para obtener la P nominal, da 3.964.29 kips. Lo multiplico por 0.9 para calcular la P resistente, me da 3.567.86 kips, que es aproximadamente 1.621.75 toneladas. Entonces el PR resistente es el mínimo de los dos, ¿no? Del que me dio por flexión y por flexotorsión. El mínimo de 1581.90 y 1621.75. Entonces el PR resistente es 1581 mayor a los 1550 toneladas, que es lo que estaba actuando en la columna. Entonces concluimos que la columna es adecuada, ¿no? Entonces esa es la manera de hacer el cálculo y la revisión de un elemento, ¿no? A compresión. Cálculo de las K, revisión de pandeo local, revisión de pandeo de miembro por flexión y por flexotorsión. Ya en los siguientes ejemplos ya nos vamos a brincar lo que es el factor de longitud efectiva, ¿no? Ese ya, las K ya la vamos a dar por buenas, ¿no? O sea, por datos conocidos. Pero ustedes ya saben cómo se calcula.